Bien, en este video vamos a ver lo que es una base. Veamos esta definición. Tenemos un conjunto, ¿verdad?, formado por n vectores en un espacio vectorial y se va a denominar base de B si se cumplen dos condiciones. S genera a B, es decir, todo elemento en B se puede poner como una combinación lineal de los elementos en S, tales que para todo B en B existen escalares C1, C2, CK en R, existen y son únicos, tales que C1, B1 más C2, B2 más así CN, BN, y eso genera al B, o se puede escribir B como esa combinación lineal. Eso quiere decir que genera B para todo elemento de B, es muy importante. Y los elementos en S son linealmente independientes. ¿Qué significa la segunda condición? Bueno, la segunda condición quiere decir A1, B1 más A2, B2 más AN, BN igual al neutro ¿de quién? El neutro de B se iguala al neutro de B. Entonces esto ocurre si solo si A y todas las constantes son cero. Este es el cero real. Entonces solamente la solución trivial son linealmente independientes. Veamos algunos ejemplos para Rn. Por ejemplo, R2 existe unas bases muy importantes que vamos a trabajar: base canónica o también llamada base estándar. En R2, por ejemplo, vamos a denotarlo con beta y es el 1 0 0 1, la base canónica. Desde luego no es la única y de hecho existe una infinidad de bases en R2. Por ejemplo, vamos a llamarle beta 1 al vector 1 2, menos 3, 4, por ejemplo. Este también es una base para R2. ¿Cómo lo sé? Pues en R2 es muy sencillo saber si un par de vectores forman una base. ¿Cómo? Por ejemplo, llamémosle V1 a este y V2 a este. Pues si V1 no es paralelo a V2, entonces V1 y V2 serán base para R2. Ahora veamos otro ejemplo en R3. Tenemos también una base canónica o estándar o usual, si quieren llamarle, ¿sí? Y vamos a denotar como beta va a ser el 1 0 0, el 0 1 0, el 0 0 1, que también en ocasiones se le suele llamar E1 a este, E2 a este, E3 a este. En el caso anterior sería E1 y E2. Desde luego no es la única base para R3. Por ejemplo, vamos a ver beta 2, beta 2, por ejemplo, que esté formado por el 1 menos 1 0, 0 menos 1 1, bueno, vamos a ponerle 0 0 7. ¿Cómo saber si esto forma una base para R3? Muy simple. En Rn podemos utilizar determinantes o bien resolver un sistema lineal de ecuaciones haciendo una combinación lineal con estos vectores, igualarlas al neutro de R3, que es 0 0 0, y ver si llegamos a la identidad, o bien el determinante, como les había yo comentado, que sería formado por 1 menos 1 0 0 menos 1 1 0 0 7. Si se dan cuenta, tengo una matriz triangular superior, por lo tanto el determinante es el producto de la diagonal principal, que sería menos 7, y esto es distinto de 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Ahora bien, solamente he obtenido que el resultado es que son linealmente independientes. ¿Cómo sé que generan a R3? Pues muy sencillo. Hay un teorema que nos dice que para una base en Rn necesito n elementos linealmente independientes. Adelantándonos un poquito, tenemos este teorema sobre el número de vectores en una base. Si un espacio vectorial B tiene una base, ¿verdad?, que consta de n vectores, entonces toda base de B tiene n vectores. Y agregando un poquito, y decimos que B tiene dimensión n, o diremos que la dimensión de ese espacio es n. Recuerden que una base tiene que cumplir dos condiciones que generan al conjunto, al espacio vectorial B, es decir, todo elemento de B se puede poner como una combinación lineal de esos elementos y de manera única, y que los elementos en la base precisamente son linealmente independientes. Pues bien, con esto en mente, en Rn, para tener una base, debemos contar con n vectores. Y bueno, no solamente ocurre en Rn, por ejemplo, en los polinomios de grado menor o igual que n, ahí decimos que debemos contar con
n más 1 vectores, que son polinomios en ese caso. Es decir, la dimensión en este caso de los polinomios de grado menor o igual que n debe ser de dimensión n más 1. Para las matrices de tamaño m por n, con entradas reales, debemos de contar con m por n vectores para al menos ver si son candidatos a ser una base. Y decimos que la dimensión en este espacio debe ser igual a m por n. Y de manera general en Rn tenemos una base canónica que lo vamos a denotar como E1, E2, En, donde EI es el vector de la forma 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 0, 0 antes, después y al final. Es decir, este 1 está en la iésima posición, ¿sí? Con i que va de 1 a n. Entonces tenemos base canónica o estándar. Pero desde luego no es la única, tenemos una infinidad de bases y simplemente hay que tener n elementos en Rn y ver precisamente si son linealmente independientes, y con eso obtendremos una base para Rn. Ahora veamos qué pasa en el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. Y tenemos aquí también una base canónica. Bueno, algunos autores pueden poner esta base canónica en el orden descendente de grados, pero vamos a ponerlo en orden ascendente, es decir, para los términos constantes 1, para los de grado 1 sería x, para los de grado 2 sería x cuadrado. Observen que la cardinalidad en este caso de beta es 3, es decir, 1 más que el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, es decir, 1 más. Y si continuamos para polinomios de grado menor o igual a 3, una base canónica, tendríamos entonces el 1, el x cuadrada y el x cúbico. Entonces en este caso la cardinalidad de este conjunto es 4, 1 más que este de aquí. Y en general el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n, la base canónica sería 1x cuadrada hasta x a la n. Si nos damos cuenta, entonces la cardinalidad de este conjunto tiene que ser n más 1, ¿verdad? 1 más que este. Por lo tanto, decimos que la dimensión del primer conjunto debe ser 3. En el siguiente, la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a 3 debe ser 4. Y la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a n debe ser n más 1. Pueden pensarlo que está relacionado en cierto sentido con Rn más 1. Ahora veamos el espacio de matrices cuadradas de orden 2. No importa, pueden tomarse de orden 3, de orden 4 o rectangulares de 2 por 3, por ejemplo. Pero la idea es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos la base canónica, que sería la matriz formada por 1, 0, 0, 0. La siguiente matriz sería 0, 1, 0, 0. Y el 1 nada más lo estamos moviendo de posición. Entonces esta sería nuestra base canónica, que consta de 4 elementos, ¿verdad? Entonces la cardinalidad de esta base es 4, es decir, 2 por 2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, de 2 por 3? Pues entonces la base canónica, y aquí es única, por eso digo la base, sería 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahora hay que recorrer el 1 en cada una de estas. Y finalmente sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, ya recorriendo por filas y columnas S1. Entonces la cardinalidad de esta base tiene que ser 6, es decir, 2 por 3. Desde luego no son las únicas bases en cada uno de estos espacios, pero a esas se les llama base canónica, las otras simplemente van a ser bases. Pero para hacer bases, por ejemplo en el espacio de matrices 2 por 2, necesitamos forzosamente 4 vectores o 4 matrices, en este caso, que sean linealmente independientes. Y para el caso de matrices rectangulares 2 por 3, necesitamos 6 matrices que sean linealmente independientes. Tenemos este teorema que nos habla de la unicidad en la representación de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una base de un espacio vectorial, ¿verdad? Es decir, que los conjuntos en S son linealmente independientes y nos generan a B. Entonces todo vector de B ya sabemos que se puede escribir como una combinación lineal, pero los escalares son únicos. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Solo hay una forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo se vería esto si lo demostramos?
Entonces sea B un elemento B arbitrario, entonces existen escalares, ¿verdad? C1 a Cn en escalares, tales que B se escribe como esta combinación lineal. Supongamos que existen otros escalares A1 a N, tales que B se escribe como esta combinación lineal, pero ahora con los escalares A sub I. Entonces tendría yo dos representaciones. Hagamos una resta, es decir, B menos B de las ecuaciones 1 y 2. Esto desde luego me da el neutro, estoy restando el mismo, me da el neutro de B. Pero por el lado derecho sería C1B1 más CNBN menos A1B1 más ANBN. Si reagrupamos esto sería C1 menos A1 por B1 más, así cada uno de esos términos sería Cn menos An por Bn. Y vean, como esto está igualado al elemento neutro en B, y sabemos que cada uno de estos, más bien B1, estos n elementos que están en S, que son B1 hasta Bn, por ser base S, entonces B1, B2 a Bn son linealmente independientes. Es decir, esta ecuación tiene solución trivial cuando los coeficientes son todos 0. Es decir, C1 menos A1 tiene que ser 0. Pero eso ocurre con C2 menos A2. Pero eso ocurre con el siguiente y al final Cn menos An. Es decir, cada uno de estos debe ser igualado a 0. Por lo tanto, C1 tiene que ser igual a A1. Y luego C2 igual a A2. Y así cada uno de estos. Entonces Cn igual a An. Es decir, son los mismos escalares. La representación es única.